Hola, ¿cómo están? Bueno, bienvenidos a esta materia que se llama Introducción al Derecho. Mi nombre es Cristina González Monsueta, soy abogada y voy a ser la tutora satelital de esta materia. Bueno, esta materia generalmente suele proporcionar los principios fundamentales para que ustedes puedan entender de lo que se trata el derecho. Introducción al Derecho es una materia muy compleja, muy amplia, pero a su vez en su estructura es muy sencilla. Así que bueno, espero que les guste la materia, aparte que incorporen profundamente estos conocimientos porque en realidad son la base del resto de los derechos que ustedes van a ver durante el resto de su carrera. Por lo tanto, hay que tener en cuenta algunas cuestiones. Primero que vamos a empezar a utilizar un lenguaje técnico que es propio de la carrera y propio de nuestra disciplina. Y por otra parte, vamos a empezar con vocablos que son diferentes y que son distintos al lenguaje común que ustedes manejan diariamente. Empecemos viendo los objetivos generales. Vamos a la placa. El primer objetivo general es comprender integralmente las características genéricas del hombre como parte esencial de las ciencias sociales y humanas. ¿Esto por qué? Porque en realidad el objeto de regulación del derecho son las conductas del hombre, precisamente. Segundo, analizar la problemática del derecho y distinguir su ubicación en el campo de las ciencias. Ustedes saben que el derecho es una ciencia y vamos a tener que ver, vamos a tener que analizar qué tipo de ciencia es. Tercero, reconocer las disciplinas que integran la ciencia jurídica. A su vez, la ciencia del derecho está integrada y está compuesta por 3 disciplinas. Desarrollar la aptitud de apreciación crítica sobre los valores en general y en particular sobre los valores jurídicos. Acá es cuando ustedes han estudiado en el manual y han leído sobre la teoría de los valores y han visto que el valor supremo de nuestro sistema jurídico es el valor justicia. Reflexionar sobre los fundamentos de los diferentes paradigmas expuestos en las teorías jus naturalistas y jus positivistas. Esto ya lo vamos a ver, pero en el otro módulo. Por otra parte, reconocer las principales fuentes del derecho positivo interno. Vamos a ver que nuestro derecho positivo como derecho escrito, nuestro derecho abreva de distintas fuentes, es decir, toma sus normas de distintas fuentes. Comprender la importancia de las distintas categorías de leyes que forman el ordenamiento jurídico de nuestro país. Esto lo vamos a ver en el módulo 2, cuando veamos primero qué es un ordenamiento jurídico y a qué se le llama categoría de leyes. Ahí vamos a ver la pirámide jurídica. Reflexionar sobre la aplicación de la cibernética y la informática en el ámbito de lo jurídico. Esto es muy nuevo y lo que es informática jurídica es algo que vamos a mencionar hoy. Desarrollar actitud crítica acerca de la importancia de los conceptos fundamentales y su diferenciación con el sistema conceptual propio de cada disciplina. Esto es importante porque dijimos que es una disciplina científica. Y analizar la existencia de probables contradicciones, redundancias, falsas presunciones de hecho y de derecho, lagunas y otros conflictos normativos. Esto lo vamos a ver en el último módulo. Bien. Una vez planteados estos objetivos, que son muy ambiciosos y cubren toda la materia, quizás ustedes tengan aún la impresión de que todavía no entienden de lo que se trata Introducción al Derecho. Para esto, y para aclarar el caminito que nosotros vamos a recorrer en esta materia, tenemos el siguiente esquema conceptual. Vamos a la placa. El hombre, fíjense que para nosotros es el punto de partida de este mapa conceptual. Nosotros lo vemos como ser racional y como ser social. Como ser racional porque piensa, porque razona, y como ser racional que produce el conocimiento científico, este conocimiento especializado y sistematizado. Dentro de este conocimiento científico, dentro de lo que son las ciencias, está la ciencia del derecho. A su vez, la ciencia del derecho estudia el derecho y lo tiene como objeto de conocimiento. ¿Qué hace el derecho como objeto de conocimiento? Primero tiene fuentes de las que nace. Por ejemplo, una de las fuentes del derecho son las leyes. Se ordena por la sistematización, es decir, no todo el derecho es igual, sino que según sea el aspecto de la esfera jurídica que nosotros vayamos a tratar, va a ser la rama del derecho que nos va a corresponder. Y por último, para aplicarlo,
tenemos las tareas de interpretación, integración y aplicación del derecho. Esto tiene que ver con la parte racional. Nosotros hoy vamos a ver de esta primera parte de ser racional, vamos a ver lo que es el racional, lo que es el conocimiento científico, vamos a ver la ciencia del derecho y el derecho como objeto de conocimiento, y después toda la parte de sistematizar, vamos a verla en el módulo 2, y la parte de integrar y aplicar vamos a ver en el módulo 4. Aparte hoy también vamos a ver que el hombre, además de ser un ser racional, es un ser social. Es decir, necesitamos de los demás para vivir. Para eso, porque vivimos en sociedad, es necesaria la regulación del comportamiento. Para esto es necesario que ustedes tengan en cuenta que el comportamiento para el derecho se regula precisamente por el derecho. Este es el caminito que nosotros vamos a seguir durante toda la materia. Entonces vamos a empezar estudiando el hombre como ser racional y como ser social. Vamos a ver primero la faz social del hombre, después vamos a ver la parte racional y vamos a ver la ciencia del derecho, y después en los otros módulos vamos a ver cómo se sistematiza, en qué consiste los ordenamientos jurídicos, y aparte vamos a ver cómo se integra, cómo se aplica y cómo se interpreta el derecho. Sigamos entonces con los objetivos específicos de este primer módulo. Vamos a la placa. Reconocer y comprender integralmente las características genéricas del hombre, habilidades necesarias para el estudio de las ciencias sociales humanas. Segundo, identificar las características principales de la relación entre el hombre y la sociedad. Y sobre esto vamos a hacer muchísimo hincapié porque en realidad el hombre solamente puede evolucionar si vive en sociedad. Distinguir los distintos objetos de la realidad. Ustedes esto lo tienen con la teoría de Cosio, que lo que hace es tratar de ver cuáles son los objetos, y dentro de estos objetos, por ejemplo, el derecho se encuentra dentro de la categoría de objetos culturales. Identificar al derecho dentro de los objetos que circundan la convivencia social y analizar la sociedad política y sus elementos. Seguimos. Tomar conciencia de la problemática de la ciencia, que es lo que vamos a hacer ahora, identificar los elementos del conocimiento científico, analizar la problemática del derecho y distinguir su ubicación en el campo de las ciencias, analizar los distintos modelos de ciencia jurídica y analizar las distintas disciplinas en función de su vinculación con el derecho. Muy ambiciosos los objetivos también, vamos a ver, del módulo 1, pero no nos va a resultar tan difícil, sino nos va a resultar más bien simple tratar de entenderlos. Como ustedes ya lo han leído, ya lo han estudiado, ya han resuelto los ejercicios, quizás haya algunas cuestiones que se le aclaren con esta clase y quizás haya algunas cuestiones que ustedes no hayan tenido en cuenta y ahora las incorporen definitivamente. Vamos al mapa conceptual para ver qué camino vamos a recorrer en este primer módulo. Vamos a la primera placa. Fíjense que yo les pongo ahí persona. Y persona se compone de 3 elementos. Del hombre, dotado de razón y de voluntad libre. Es decir, persona que tiene libre albedrío, libertad de decisión. El hombre que conoce a través de la razón. El hombre que conoce a través de la razón es un sujeto que conoce. Como conoce, puede producir un conocimiento. Hay 3 tipos de conocimiento: vulgar, científico y filosófico. Vamos a ver que el vulgar es aquel que tiene todo el mundo. Científico se refiere a una disciplina determinada y el filosófico es un conocimiento más bien pantónomo, es decir, que abarca todos los conocimientos del universo. Dentro del conocimiento científico se circunscribe o se ubica la ciencia del derecho. Y la ciencia del derecho nos presenta 2 cuestiones. Por una parte, un lenguaje jurídico, que es un lenguaje técnico, y nos presenta también, como toda ciencia, problemas de interpretación. Por otra parte, esta persona, además de conocer, está viviendo en sociedad. Por lo tanto, por una parte está influida por la cultura y por otra parte está regulada por el derecho. Vamos a la clase. Nosotros partimos del concepto de persona. Ustedes tienen que saber que persona para el derecho
no es cualquier concepto, sino que tiene una definición. Si bien ustedes la van a ver en Derecho Privado 1, seguramente si ya han cursado esta materia, ya han estudiado el concepto de persona, para nosotros persona es todo ente susceptible de adquirir derechos y contraer obligaciones. Esta persona tiene razón y tiene voluntad, es decir, tiene la libre decisión de sus actos. Para nosotros esta persona, este hombre, es el objeto de estudio de hoy. Entonces, ¿cómo vamos a empezar? Vamos a empezar analizándolo en su faz social. Yo les había dicho recién que el hombre necesita de otros para existir y de otros para poder vivir. El hombre no puede desenvolverse autónomamente, es decir, el hombre solito no puede evolucionar. Ustedes saben que el proceso de socialización para nosotros es muy importante porque en realidad hace que nosotros vayamos adquiriendo distintos valores. Por ejemplo, nosotros vamos evolucionando en nuestra conciencia moral y en nuestra conciencia con respecto a la sociedad, depende del tipo de proceso de socialización por el que hayamos pasado. El primer lugar donde nosotros nos vamos a desarrollar, si la tenemos, es nuestra familia. Es ahí donde vamos a adquirir los valores primarios de socialización, las normas de convivencia básica. Después cuando vamos a la escuela y a medida que avanzamos en nuestra vida con nuestro grupo de pares, de amigos, de compañeros de trabajo, después de colegas, ahí vamos avanzando en el proceso de socialización y esto significa que el hombre al interactuar con otros hombres va a ir incorporando ciertos valores y ciertas normas que lo van a hacer, le van a hacer más fácil la vida en la sociedad. No es lo mismo analizar la sociedad desde el punto de vista del individuo que desde el punto de vista de la sociedad. El individuo lo que hace es tratar de incorporar las normas para vivir en la sociedad, pero ya cuando incorpora la sociedad toda, se puede desenvolver dentro de la comunidad y tener una relación con las otras personas que se llama, a la que nosotros le llamamos que es una relación en interferencia intersubjetiva. ¿Qué significa esto? Que para que la persona se catalogue o se piense como un ser social, necesita de la interacción con las otras personas para poder avanzar en sus conocimientos y en su proceso de inserción dentro de una comunidad. Este proceso de socialización para nosotros es muy complejo y es muy importante. Vamos a la placa que vamos a explicar. Fíjense, el hombre entonces, con este concepto que yo les decía de persona, es un ser social. Como ser social forma grupos para poder vivir. Estos grupos, que son grupos sociales, que hacen que las personas vivan con relaciones intersubjetivas, que es lo que yo les decía recién, se pueden denominar de distintas maneras. Nosotros tenemos castas sociales, tenemos sociedades y tenemos comunidades. A ver, vamos a repasar un poquito estos conceptos para que ustedes puedan entender un poquito más en claro este tema. Cuando nosotros hablamos del hombre como ser social y que vive en comunidades, en realidad tenemos que hacer una diferencia entre lo que es la comunidad y lo que es la sociedad. Nosotros recién habíamos visto que la persona puede vivir en una sociedad y también puede vivir en una comunidad. En realidad, sociedad para nosotros va a ser el concepto común del lugar o el ámbito territorial que comparten las personas en un determinado momento. Por ejemplo, un pueblo, una ciudad, un estado, ¿sí? Para nosotros esto va a ser la sociedad. ¿Qué va a tener de común esta sociedad? Que va a tener que el hombre adaptarse a las conductas que impone esta sociedad para que pueda convivir y para que pueda interactuar. Por otra parte, el hombre también puede formar parte de una comunidad. La comunidad es un poquito más amplia. Ustedes habían visto, por ejemplo, en el manual el ejemplo de los Amish. ¿Qué significa esto? Que la comunidad, en realidad, lo que hace es trascender el concepto de espacio geográfico o espacio temporal. Por ejemplo, dentro de la comunidad están las naciones, la nación judía, por ejemplo. Y a su vez, hay ciertas sociedades que dentro de esas sociedades tienen distintas estirpes o distintos subgrupos que se van nivelando por categorías. A esto nosotros le llamamos castas sociales. Por ejemplo, en la India hay una casta social, están las castas sociales, y dentro de las castas sociales está la casta de las lavadoras. Las lavadoras de ropa, que son hombres y mujeres, que son una casta social especial
y que solamente pueden tener relaciones entre ellos, pueden tener esta independencia o interdependencia intersubjetiva entre ellos y pueden llevar adelante proyectos entre ellos. Es decir, pasar de una casta a otra es prácticamente imposible en este tipo de lugares. Vamos a una pausa y enseguida volvemos. Bueno, estamos de vuelta entonces, después de esta breve pausa, en la que seguramente se habrán quedado reflexionando acerca de las castas, de las comunidades y de las sociedades. Yo, por ejemplo, puedo pertenecer a alguna comunidad, puedo, por ejemplo, pertenecer a la comunidad judía. ¿Qué significa esto? Que a su vez, o sea, y aparte estar viviendo acá en Córdoba, Argentina. Entonces, ¿qué significa esto? Que no solamente me voy a regular por las normas de comportamiento que me impone el Estado en el que yo estoy viviendo, sino también me voy a regir por las normas de comportamiento que me impone mi comunidad, como parte de una comunidad especial o de una nación especial. Bueno, esto pasa con la mezcla de comunidades y sociedades. El tema es que el hombre necesita vivir con otros, necesita interrelacionarse con otros para salir adelante. ¿Cuál es la manera más normal de encontrar a una persona? Y es más frecuente encontrarlos en sociedades. ¿Por qué? Porque las comunidades, a su vez, están diseminadas en diferentes sociedades. Por ejemplo, la nación judía está diseminada en todos los países del mundo. Entonces, ¿qué pasa con esta comunidad? A su vez, tiene que atenerse a los regulamientos propios de cada uno de los países. Sigamos. Vamos a la placa. Fíjense que el hombre, como ser social, posee o tiene el carácter de sociabilidad. ¿Esto qué significa? Que al estar inserto en la sociedad, debe cumplir o debe tener o debe adoptar conductas o comportamientos que son diferentes si son individuales y si son sociales. Si son individuales van a ser hábitos. En cambio, si son sociales, ya es diferente porque hay otras personas conviviendo con nosotros. Hay pautas uniformes compartidas en el mundo social. Y este mundo social va a ser o grupos cerrados, como las castas y las naciones, o grupos abiertos. ¿Y qué pasa si no estamos de acuerdo? Se presenta el conflicto y aparece el derecho. Vamos a explicar un poquito esta placa para ver si logramos entender algo. Nosotros decimos que el hombre entonces, como conductas o comportamiento, puede ser individual o social. Individual es aquel que nosotros llevamos a cabo con nosotros mismos. Yo, por ejemplo, cuando me levanto a la mañana, me levanto a las 6 de la mañana, levanto a mis hijos los mellizos que ya van a la secundaria, les hago el desayuno, los despacho a la escuela, me quedo trabajando y a las 8 levanto al más chiquitito, lo pongo a las 8:30 en el transporte y recién salgo a hacer mi actividad. Mientras tanto me tomo una taza de café, me como un criollito o una tostada. Estos son pautas individuales o hábitos, ¿sí? Y que nosotros desarrollamos en realidad sin seguir un comportamiento social, sino de manera rutinaria y de manera frecuente. Sin embargo, cuando yo salgo a trabajar, ya mi comportamiento pasa a ser social. ¿Por qué? Porque en realidad comparto mis hábitos y comparto mis conductas con otro tipo de personas. Resulta que cuando yo estoy compartiendo estos hábitos o estas conductas, me estoy mostrando más mi faz de sociabilidad.
¿Y qué pasa? Tengo que adaptar y tengo que, de alguna manera, adoptar este tipo de conductas para poder interrelacionarme con las otras personas. Por ejemplo, no me tengo que cruzar los semáforos en rojo, tengo que respetar al peatón, tengo que respetar normas de conducta. Si voy a tribunales, tengo que hacer la cola, por ejemplo, para esperar que me atiendan en barandilla y me den un expediente. Es decir, me voy situando en distintos lugares y voy adaptándome a distintas normas de conducta. Yo puedo vivir en un grupo cerrado, por lo tanto, primero voy a adoptar las normas de mi grupo cerrado. Por ejemplo, si soy parte de una casta o de una nación, y a su vez puedo vivir en un grupo abierto, que seguramente estoy viviendo en un grupo abierto. Por lo tanto, además, debo adoptar estas conductas impuestas por este grupo abierto que es la sociedad. Ahí es donde aparece el ordenamiento jurídico. Y el ordenamiento jurídico, como el derecho, como conjunto de normas que rige la convivencia de las personas en sociedad, fíjense, hablo ya de sociedad, entonces va a venir a regular absolutamente todo lo que yo hago. ¿Y de qué manera? Y depende del tipo de problema al que yo vaya a abordar o depende del tipo de conducta que yo vaya a adoptar, va a ser la rama del derecho que a mí me va a ir regulando y me va a ir dando la pauta de cómo comportarme. Si yo, por ejemplo, me voy a comprar a un kiosco una tarjeta para mi celular y estaré haciendo un contrato de compra-venta, por lo tanto viene el derecho civil y el derecho comercial, vienen a regular ese acto que yo estoy realizando. ¿Se entiende? Entonces, yo salgo de mi casa y empiezo a interactuar con el resto de la sociedad. Por lo tanto, tengo que adaptarme a estas pautas uniformes, ¿sí? Porque lo que el derecho trata es de evitar, cuando puede, las desigualdades. Entonces, al entrar en estas pautas uniformes, yo estoy relacionándome con las otras personas en interferencia intersubjetiva. Es decir, ambas, tanto yo como el resto de las personas, nos estamos influyendo mutuamente. ¿Qué significa esto? Que vamos a tener que adoptar todas las conductas reguladas por el derecho. ¿Qué nos puede pasar? Nos puede pasar que nosotros no estemos de acuerdo con lo que dice el derecho e infringamos una norma. Entonces aparece el conflicto, que el conflicto siempre es un punto de quiebre, significa un cambio, y ante ese conflicto, ante ese quiebre, aparece todo el ordenamiento jurídico con todo su peso a sancionarme o a escuchar lo que yo quiero decir. Por eso es tan importante que ustedes sepan que el vivir en sociedad para nosotros es la pauta esencial como para decir, entonces tenemos que adaptarnos al conjunto de normas que nos están rigiendo. Hay muchas religiones, por ejemplo, que no creen en las fronteras, ¿sí? No creen que haya un Estado, sino tienen una visión más bien cosmopolita y creen en un Estado universal, creen en una comunidad universal. Por lo tanto, les cuesta muchísimo poder adoptar este tipo de pensamiento y adaptarse a las pautas o comportamientos de una sociedad determinada. Sigamos. El hombre, entonces, como ser social que es, busca conocer. Fíjense ustedes, fíjense en la placa. Busca conocer, persigue fines, y esos fines de alguna manera se traducen en la conducta. El hombre es un sujeto cognoscente que percibe la realidad externa y, a su vez, influye sobre esta realidad. ¿Qué quiero decir con esto? Que el hombre, ahí estamos haciendo una especie de ya suma de lo que es el hombre como ser social a lo que es el hombre como ser racional. Y esto lo vamos a volver a ver después. El hombre es un sujeto cognoscente y la realidad que nos rodea para nosotros se va a llamar objeto cognoscible. Ustedes esto ya lo han leído en el material. ¿Qué significa? El hombre permanentemente está transformando la realidad que lo rodea, ¿sí? Busca conocer, persigue fines, adopta conductas para poder conocer. Pero para esto necesita de la convivencia con las demás personas. ¿Por qué? Para influir sobre la realidad y a su vez para que la realidad influya sobre él,